Amados hermanos, el Señor esté en sus corazones, sean bienvenidos a nuestro encuentro con la palabra de Dios. Abramos de par en par el corazón al Señor, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, nos instruya, Él es el Maestro interior, que venga en este momento sobre nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, ven a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva de amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, oh Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Tomemos la palabra de Dios para este día. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándolo a traerse encarcelados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 116. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero
y proclamen el Evangelio. Tomemos ahora el Evangelio según San Juan en el capítulo 6 de los versos 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la que transforma los corazones y es el encuentro con el Señor el que suscita una vida totalmente nueva. Hoy lo vemos en la primera lectura, es el testimonio que nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles de Saulo de Tarso, perseguidor aguerrido contra la iglesia, contra el camino, como eran llamados los cristianos en ese momento. Él pidió unas cartas a las autoridades judías para ir a tomar prisioneros, llevar a la cárcel encadenados a todos los que profesaban la fe en Jesús, porque Saulo era un ferviente fariseo en ese tiempo, que él creía que lo que estaba haciendo estaba bien, pero resulta que estaba persiguiendo al Señor y no lo había entendido. Y como es el Señor el que toma siempre la iniciativa, por ello el apóstol Pablo, él va a hablar después de cómo el Señor lo alcanzó y cómo el Señor lo rescató, y después todo lo va a considerar pérdida y basura con tal de ganar a Cristo. Lo que era importante para él lo deja atrás y empieza un caminar totalmente nuevo, donde le entrega todo al Señor, vive para el Señor, y dice que su fuego es la palabra de Dios, es su espada, es su fuerza. Ay de mí si no evangelizo, si no predico el evangelio, porque tuvo un encuentro personal con el Señor. El Señor mismo fue el que se le presentó a él mientras iba camino a Damasco. Dice la palabra, iba con cartas, iba a tomar prisioneros y a llevarlos a la cárcel, pero el Señor se le presentó a través de una luz celestial que lo envolvió, cayó por tierra y escuchó aquella voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es el Señor quien nos llama también a nosotros por nuestro propio nombre, y perseguimos al Señor cuando nos dejamos llevar por una vida de pecado. Perseguimos al Señor cuando no estamos caminando con Él, cuando estamos siguiendo el mundo, cuando vivimos en el engaño. En ese momento perseguimos al Señor, pues el Señor le dijo a Pablo, en ese momento: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo entendió y va a decir: Señor, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Cada vez que nosotros le hacemos daño a un hermano y especialmente a un seguidor del Señor, estamos persiguiendo a Cristo. Cuando tú criticas a un hermano y eres severo con ese hermano, estás persiguiendo a Cristo. Lo que hemos de hacer por el hermano es orar por él aun cuando se equivoque, pedir la misericordia de Dios, porque tal vez estamos persiguiendo al mismo Señor, o cuando oponemos resistencia al anuncio de la palabra de Dios. Pues le dice el Señor: pero levántate y entra en Damasco, porque allí se te indicará lo que tú has de hacer. Lo toman sus compañeros, que escucharon la voz, pero no vieron nada. Saulo tenía los ojos abiertos, pero miren esto, él no veía nada. Entró ciego allí en Damasco. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada. Después la palabra dice que, llevado de la mano, fue introducido allí a la ciudad, y 3 días estuvo sin comer ni beber. Es decir, estuvo en un profundo retiro espiritual. Hay momentos en nuestra vida donde necesitamos
adentrarnos en nuestro interior, y Saulo lo hizo sin comer ni beber, porque fue una experiencia tan fuerte donde él estaba sometido a Dios y ahora lo hace desde la oración, pidiendo luz al Señor. En ese momento él no quería más nada. Seguro sus compañeros no entendían tampoco lo que sucedía, y aquí va la respuesta de Dios. Había un tal Ananías, discípulo del Señor en Damasco. El Señor le habló a través de una visión y le dice: ve a tal lugar porque allí hay un hombre, Saulo, y tú le vas a imponer las manos para que recobre la vista. Él está orando en este momento. Ananías, la reacción inmediata es: ese hombre es peligrosísimo. Ese hombre está persiguiéndonos, Señor. ¿Cómo voy yo a ir a ese lugar? Le dice: no, no te preocupes, ve, porque yo te envío. Yo a este hombre lo he elegido como un instrumento para la salvación, porque él anunciará la palabra a Israel y a muchos. Yo le mostraré también a él lo mucho que ha de sufrir por mi nombre. Tú simplemente obedece. Ananías hizo caso al Señor, seguro fue difícil para él, pero llegó a la casa, encontró a Saulo como el Señor le había mostrado, y en ese momento le va a hablar, le va a imponer las manos para que recobre la vista. Cuando le imponen las manos, Saulo recobró la vista, y nos dice hoy la palabra que se hizo bautizar. El Señor me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Se hizo bautizar Saulo. Él tenía los ojos abiertos, pero miren que no podía ver. Y hoy dice la palabra que de sus ojos cayeron como unas escamas y pudo ver. El bautismo por eso ha sido llamado la iluminación. Todos nosotros, los que hemos recibido el bautismo, recibimos el Espíritu Santo, pero necesitamos una nueva efusión del Espíritu Santo y vamos camino a Pentecostés para que esas escamas que están en nuestros ojos, que nos impiden ver, esa venda que está en nuestros ojos, caiga también, para que le podamos servir al Señor. Saulo se levantó, fue bautizado, comió, recobró las fuerzas. Miren, se levantó, comió, recobró las fuerzas y se quedó con los hermanos de la iglesia de Damasco un tiempo, pero después se puso a anunciar el Evangelio. Y es lo que nos dice hoy el Salmo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. A toda la creación proclamen el Evangelio. Hay un instrumento de Dios que para nosotros es modelo, Saulo, ahora Pablo, San Pablo, el apóstol de los gentiles, que tuvo esa experiencia con el Señor. Qué hermoso que también nosotros como discípulos nos dejemos encontrar por el Señor. Qué tal que el Señor tenga que hacernos caer también por tierra, casi ciegos a través de una situación, para que podamos decirle: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿quién eres? Y colocarnos en sus manos cuando lo necesitemos, como lo hizo Saulo, en oración, en ayuno, y el Señor le da la respuesta, lo purifica, lo levanta, y ahora como un instrumento de su voluntad va a ser el apóstol que anuncia su palabra. Dios quiere también esto de todos nosotros. Y continuando con la reflexión del Evangelio en este discurso del pan, cada vez más profundo, los judíos disputaban diciendo: bueno, ¿cómo nos va a dar a comer su carne, a beber su sangre? Este hombre está como salido de sí. Ellos pensaban esto. Nos está invitando como a un canibalismo. Ellos no entendían lo que sucedía. Pero es cuando Jesús les dice: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Hoy para nosotros este Evangelio ya es muy claro, porque hoy lo entendemos, tenemos la Eucaristía, es a lo que Jesús se refería en ese momento. Comer su carne y beber su sangre, la Eucaristía, cuando vamos a la misa, a la iglesia, único lugar donde vamos a encontrar el cuerpo y la sangre del Señor en ese sacramento, presencia real, hermanos amados. No es solo decir que comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre, es leer su palabra. Es cierto, la palabra de Dios es pan de vida, es alimento, pero el Señor se está refiriendo en este momento a ese sacramento que Él instituye y que nos ha dejado. Todos sin entender, pero Jesús le sigue recalcando todo ello. Es que mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el último día. El que come de este pan vivirá para siempre, también nos ha dicho,
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Por eso se llama comunión. La persona que se está alimentando de la Eucaristía está en comunión con el Señor. Así lo dice hoy el Señor, habita en mí y yo en él. Estamos estrechamente unidos al Señor y es Dios el que nos está hablando. ¿Por qué somos tan duros de corazón a veces para creer, para confiar en esta palabra, para abrir nuestro corazón a Dios? Y no nos dejamos alcanzar por Él, que hay una exigencia, claro, porque debemos creer en el Señor, acercarnos, hacer un buen examen de conciencia, pedirle al Señor el arrepentimiento, buscar el sacerdote, confesarnos, para que nuestros pecados caigan así como cayeron las escamas de los ojos de Saulo y pudo ver, y para que podamos acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y debemos para ello dejar el pecado en el que estamos viviendo, el vicio, pero eso no lo podemos solos, necesitamos de la gracia de Dios. El Papa Francisco nos decía que la Eucaristía no es el alimento de los fuertes, sino el alimento de los débiles, de los frágiles. Por eso lo buscamos. Y este es un camino, una batalla donde caemos y nos levantamos. El Señor nos espera con brazos llenos de misericordia para perdonarnos en el sacramento de la confesión. Y después nos alimenta, porque sin este alimento no hay garantía de vida eterna. El Señor ha dicho, si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna. Queremos ir al cielo, pero ¿cómo ir al cielo si no nos estamos alimentando de Él? Después Jesús dice, como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre así, del mismo modo, el que me come, ese vivirá por mí. El que me come vivirá por mí. Él es la vida, Él nos da la vida, pero también el que se alimenta del Señor, ahora le entrega su voluntad, se deja guiar por Él, y vivimos por el Señor y para el Señor. Ahí es donde el apóstol dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, por esa comunión íntima. El que come este pan vivirá para siempre. Hermanos, preocupémonos por alimentarnos de este pan, no de un pan material, sino de este pan que nos llevará a la resurrección, a la vida eterna, y es el que nos da el Hijo del Hombre en el sacramento de la Eucaristía. Que esta palabra sea luz en nuestro caminar, que la gracia del Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes, y yo les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un feliz día en el Señor. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y compartamos con muchos más hermanos.